Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría darles la bienvenida a otra porción semanal. Estamos actualmente en el libro de Shmot, que en hebreo se dice así y en castellano significa los nombres de, pero que es el eh, nombre original de lo que han traducido como el Éxodo, o sea, el segundo libro de la Biblia. Nuestra porción de hoy se llama Bo, que quiere decir entra o sal, cualquiera de las dos, y queremos tratar el tema del corazón humano. Y esta porción, para que recordemos siempre la lectura que vamos haciendo, comprende del capítulo 10 de este segundo libro de la Biblia, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 16. Me gusta siempre iniciar con un pequeño repaso de lo que el año pasado veíamos, y es que hablábamos del tema los toques de Dios en referencia a más que una plaga de mortandad que Dios quisiera traer. Su poder es tanto que cuando Él da un toque puede causar mucha destrucción. Y en este momento habían sido 9 ya los toques. Esta porción se narra el décimo toque, es decir, la décima plaga. Y esto se da debido a que Faraón y el pueblo se resiste al mandamiento, al mandato de Dios, al orden divino de soltar al pueblo, y en función de eso hablamos un poquito de qué es la escucha de Dios, pero concluíamos también el año pasado que el peor de los toques es que Dios no conduzca el corazón a arrepentirnos. Y hoy haremos una continuidad porque hay un tema que en mí se va aclarando en la medida que vamos leyendo las escrituras en sus lenguas originales y yo quise compartirlo con todos ustedes. Por eso vamos a releer para iniciar el capítulo 11, versículo 10, que era donde lo dejábamos hace un año. Le invito a que me acompañe. Dice así: Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón. Pero el Señor endureció, dice esta versión, estoy leyendo la Reina Valera actualizada 2015, dice, endureció el corazón del faraón y éste no dejó ir de su tierra a los hijos de Israel. Quiero basar la enseñanza de esta porción precisamente en este versículo, pero es importante también que hagamos un contexto para que sepamos de qué se trata. Y es que Moisés y Aarón se han presentado delante de Faraón para pedirle al Dios de los cielos, al Elohim, al Yud-Heh-Vah-Heh, a nuestro Señor, a nuestro Dios, al único Dios en los cielos, de que haga cesar la plaga o el toque de las tinieblas. Y justamente cuando esta plaga cesa, el faraón nuevamente se niega a dejarlos ir. Esto ha sido muy desgastante porque Moisés y Aarón han sido llamados una y otra vez a la corte del faraón, así que Moisés sale muy molesto ante una amenaza de faraón que le ha dicho que si lo ve de nuevo, lo va a matar. Pero en este proceso de hacer su salida, Dios se manifiesta a Faraón, y esto lo podemos leer cuando hacemos, vale la redundancia, una lectura cuidadosa del texto. Vemos que Dios no deja que Moisés llegue a su destino, sino que lo interrumpe, le habla y le dice, no, debes de volver y darle testimonio al faraón de que se viene un toque más, de que se viene una plaga más. Pero también le dice otra cosa, ¿sabes qué? Cuando termines de dar testimonio ante Faraón, ve con el pueblo y les dices que ellos deben de pedirle bienes
a los egipcios que los han maltratado, una especie de indemnización por todo el tiempo que han sido esclavos. Moisés hace precisamente esto. Hoy no veremos cuando los israelitas van y piden bienes a sus contemporáneos egipcios, pero nos estableceremos exclusivamente en el versículo 11, por lo que Moisés regresa a Faraón y le dice, mira, se viene un último toque que va a ser tan grande que Dios va a arrasar con los primogénitos, cualquier primogénito de la tierra de Egipto, incluso bestias van a morir. Tu propio hijo puede y vas a sufrir esto. El faraón debería de habérselo tomado en serio, pero no lo hace. Por lo que nosotros tenemos que, hablando del corazón humano, porque el corazón de faraón ejemplifica no solamente la obra del maligno, la obra del opositor, la obra del Satán, pero también perdón, me estoy trabando, ejemplifica los corazones de todos y cada uno de nosotros, los humanos, que somos enemigos de Dios si Dios no interviene, si Dios no nos reconcilia con Él. Por lo tanto, ¿cómo es posible que Faraón, viendo que cada una de las advertencias que él ha tenido de lo que va a pasar ha ocurrido, cómo es que ponga en riesgo a su propio hijo? En primer lugar, respondemos diciendo que él se percibía a sí mismo como una deidad, es decir, el faraón era una de las potestades que gobernaba Egipto. Él se vendía a sí mismo como un dios, como una deidad, mejor forma de decirlo. Por lo tanto, pensaba que él no iba a ser tocado. Él pensaba que todo había pasado, pero que él podría controlar esto. Pero en segundo lugar, el corazón humano es así. Es que si alguien nos dijeran que dando todo lo que tenemos, por ejemplo, seríamos salvos, no lo daríamos, porque no nos interesa la salvación, nos interesa lo que podemos tocar. Nuestro corazón es tan duro en función de las cosas espirituales, de la manifestación, del mover de Dios, que nos es difícil dimensionar lo espiritual, nos es difícil priorizar lo espiritual en función de lo temporal. Y ese es el problema, ese siempre fue el problema. Desde Adán y Eva, Dios les dio una instrucción espiritual y ellos se fueron por el contentamiento temporal. Ese fue el engaño de la serpiente. Así que Moisés sale nuevamente muy molesto y Dios en esta salida va y le dice, mira, ellos no les van a creer, no les van a creer. Allí es entonces en donde nosotros llegamos al verso que hemos leído para iniciar. Por supuesto que sabemos que las maravillas que Moisés y Aarón hicieron en Egipto las hicieron porque Dios les dijo que las hicieran. Los milagros no son humanos. Nosotros no tenemos la autoridad o quizás el poder, de decirlo mejor, corrigiéndome, para hacer milagros. Cuando Dios da la autoridad, puede que haya milagros, no nos apartamos de ello. Por supuesto, Dios es soberano, pero lo que quiero enfatizar en este punto es que el poder le pertenece a Dios intrínsecamente. Dios es el poderoso. Ahora, hay una parte de este versículo que choca con nuestra forma de ver la Biblia, precisamente por cómo se ha traducido. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿por qué Dios endurecería el corazón de Faraón si eh, Dios quisiera liberar a su pueblo? Y luego podemos agregar otra, ¿por qué Dios lo va a castigar si Dios mismo le endureció el corazón? Lo más sensato sería que sensibilizara su corazón. Lo más sensato sería que no lo castigara si él mismo lo endureció. Y por eso, cuando vamos precisamente a la escritura, el año pasado lo hicimos, retraducíamos, corregíamos un error de traducción que hay ahí. Yo quiero que usted lo vea conmigo porque ahora queremos hacer el desarrollo y la explicación de qué es lo que esto significa. Releemos entonces, ya traducido literalmente. Y Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios delante de Faraón, como he mencionado, por instancia de Dios. Es decir, Dios fue el autor intelectual.
Mas el Señor, dice, había dejado o dejó duro, la palabra ahí es Hazak, el corazón de Faraón para que no dejara ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios no tiene que endurecer el corazón de nadie porque el corazón humano con respecto de Dios, con respecto de la justicia de Dios, ya es duro, ya es duro. La carne nuestra pelea el hecho de tener que obedecer su palabra. No es agradable para la carne misma. Y eso que nosotros somos alcanzados, somos creyentes ya en el Mesías, y a pesar de ello nos cuesta. Imaginemos un no creyente. Por lo tanto, eh, lo que podemos observar es que si el corazón humano ya es duro, solo puede tener una transformación hacia un corazón conforme al corazón de Dios si Dios hace algo al respecto. Un poco de David queremos también comentar, porque cuando se le ha dicho que él era una persona conforme al corazón de Dios, no es que David hubiera hecho méritos para ser como Dios quería que él fuera. No, es porque Dios ha trabajado en el corazón de David. Es como de leerse. David era conforme al corazón que Dios había formado en él. Eso es lo que quiere decir literalmente ese versículo. Lo que haremos ahora entonces para explicar bien esta parte es hacer un desarrollo de lo que Dios explicaba en el capítulo 13. Y vamos a leer algunos versículos y yo quiero que usted se fije conmigo porque esto, en mi percepción, terminaría de asentar cómo es eso de que si Dios, cómo se endurece el corazón humano, cómo funciona el corazón humano y cómo es que solamente la intervención de Dios lo puede hacer para que sea de carne, como ha dicho en la escritura, que Él circuncidará el corazón de su pueblo para que tengamos un corazón de carne en lugar del corazón duro de piedra que hemos tenido. En primer lugar, recordar que el corazón humano en el desarrollo de Faraón tiene tres estados. En primer lugar está el estado Hazá, que es este, ya es un estado de rebelión. Luego escala al estado Kasá, que es un estado que vamos a ponerlo como una rebelión pasiva, es decir, Dios dice eso, pero yo no quiero. Luego está el segundo estado, que es la palabra Kasá. Este desarrollo lo hemos hecho, por eso no voy a entrar a explicarlo mucho, pero el segundo estado Kasá es un estado en el cual el corazón se revela y pelea. Y el tercer estado es el corazón Kabed o Kabod, de donde viene la palabra que han traducido como gloria, que quiere decir pesado, lo cual, por más que se haga, se vuelve un corazón inamovible en función de las cosas de Dios. Entendiendo esto, entonces, vamos a ver que esos son los tres estados naturales del corazón humano vendido al pecado, enemigo de Dios, y que es solamente la intervención de Dios en su sola potestad la que logra una transformación. Hagamos el desarrollo. Vamos a leer el capítulo 13, algunos versículos del capítulo 13. Le ruego me acompañe. Vamos al versículo 3. Moisés dijo al pueblo: conmemoren este día, está hablando de Pesaj, en el cual han salido de Egipto de la casa de esclavitud, porque el Señor los ha sacado de aquí con mano poderosa. Por eso no comerán nada que tenga levadura. Haremos el desarrollo de este versículo cuando Dios nos permita llegar a leerlo, porque está hablando del tiempo divino, de la cita divina de Pesaj, lo que se conoce como Pascua en castellano, y hablando de los panes no leudados. Pero yo quiero que usted se fije en la expresión con mano poderosa, esas tres palabras, con mano poderosa, porque la encontramos de nuevo en las siguientes lecturas. Versículo 9. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio en tus ojos, es decir, en lo que haces y en lo que piensas, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano poderosa, nuevamente, el Señor te sacó de Egipto. Volvemos a encontrar este otro concepto. Con mano poderosa, el Señor te sacó de Egipto. Versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Se está refiriendo a la cena pascual. Le dirás, con mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto de la casa de esclavitud.
Último versículo, 16. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, perdón, ya que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Si lo leemos solamente en castellano, pensaremos que la mano que representa la, las acciones divinas, Dios actuó poderosamente para sacarlos. Y por supuesto, esa es la parte más simple de la revelación. Pero para ello tenemos que ir, para profundizar, tenemos que ir a lo que está escrito en hebreo. Porque esto nos explica más allá lo que el texto en sí mismo, cuando se coloca junto, cuando se lee en conjunto con el capítulo 11 versículo 10 ha querido decir. Más que mano poderosa, más que interpretarlo como una simbología, como un antropomorfismo, también debemos de entender que Dios tiene mano. También está hablando de la corporeidad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque las palabras mano poderosa en hebreo quiere decir, o con mano poderosa, es un artículo que quiere decir behozek yad. Behozek yad. Yad. Y eso quiere decir, yad es el mano por supuesto, pero hosek, behosek son una palabra, pero en hebreo las preposiciones van junta a la palabra. Por lo tanto, en castellano tendría que interpretarse como en o con, en este caso es con, Hosek. ¿Y qué quiere decir Hosek? Hosek es la misma palabra que vimos, que decíamos el primer estado, el estado natural del corazón, Hazak, con diferente vocal, pero acá es un genitivo. Y en este sentido nos arroja un contexto distinto. Quiere decir rigidez, rigidez. Así como hablaron de la dureza del corazón, aquí estamos hablando de la rigidez, o la dureza, vamos a ver, de la mano de Dios. Esto lo que quiere decir es que Dios tensó su mano en contra del faraón, como quien está haciendo un pulso. O sea, Dios se le opuso a Faraón. Faraón iba con sus acciones a decir, no los vamos a dejar ir. Eso es el corazón endurecido, el corazón humano. Y Dios se le puso enfrente, le hizo resistencia, le hizo oposición con el propósito de derrotarlo. Dios no endureció el corazón de Faraón. Dios lo resistió de tal manera que lo empujó para que a Faraón no le quedara otra opción más que soltar al pueblo. Se puso rígido con él. Y la rigidez de Dios se fue viendo durante cualquiera de los toques o plagas, desde la conversión del agua en sangre hasta el momento en donde Él se separa para resistir a Satanás, al faraón, perdón, sí, tipo de Satanás, por supuesto, pero un humano o cualquier humano, porque el corazón endurecido, Dios lo resiste. Y así está escrito, que un corazón contrito el Señor no desechará, pero un corazón endurecido, Dios lo resiste. Entonces, no está ocurriendo ahí que Dios endurece el corazón, ya está duro. Dios lo que hace es que pone su mano para resistirlo. Y esto tiene mucho más sentido, porque Dios puso su mano dura. Cuando nosotros practicamos la dureza, Dios va a endurecer su mano y no vamos a ganar, porque Dios se opone al corazón duro. Y esto tiene que ver no solamente con Faraón en este caso, sino con toda la humanidad. Por eso es que el Evangelio hace un desarrollo que es lo que yo quiero también dejar en su corazón. En primer lugar, era explicar la palabra el corazón duro. Dios lo dejó duro en el 11:10, eh, pero ahora vemos cómo lo hizo con su rigidez de mano, se le opuso y lo fue haciendo, lo fue orillando hasta que hubo un momento en donde Faraón dice, mejor váyanse, ya ni te quiero ver, Moisés. Claro, después de que Dios lo suelta, él vuelve en sí y dice, ¿cómo los dejamos ir? No, yo voy a ir detrás de ellos y se va detrás de ellos. Y bueno, ya se da lo que se dio en el paso del mar de los juncos.
cuando todo el ejército de Egipto es destruido. Lo que quiero hacer ahora para que esto cobre un poquito más de claridad es hacer un desarrollo que el Evangelio también nos da testimonio con respecto del corazón humano. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice ahí, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? A lo que quiero dirigir su atención es a la primera parte del versículo. Nosotros éramos enemigos con Dios, toda la humanidad, pero Dios decidió reconciliar a algunos de nosotros, no a toda la humanidad. Dios quiere, por supuesto, que todos procedan al arrepentimiento, pero es que no todos lo hacen. Muchos se quedan en su estado de dureza. En este sentido, imagínese usted ser enemigo de alguien y hacer usted lo que sea para estar reconciliado con esa persona, incluso si esto implica dar su vida. Bueno, eso fue lo que nuestro buen Dios hizo viniendo y dando su vida en el madero. Nosotros estábamos peleados con él, éramos sus enemigos. Este es el punto de partida de cualquier humano. Todos somos enemigos de Dios. Luego, Dios da un testimonio de esa enemistad, porque Dios es tan justo que a todo ha ido dando un testimonio. ¿Y cómo dio testimonio de esa enemistad? Bueno, Él dice, miren, les voy a dar la factura, les voy a dar el conocimiento de todo en lo que ustedes han fallado para que vean cuál es el precio de la deuda. ¿Y cómo se llamó esta factura? Esta es una de las funciones de lo que han traducido la ley del Señor. O sea, la ley del Señor tiene muchas funciones. La Torah del Señor. Una de ellas era demostrarnos cómo éramos nosotros enemigos de Dios porque nos habíamos tornado en contra de Él, nos habíamos volteado en contra de Él. Y por eso el Evangelio enseña en el capítulo 5, versículo 20 de Romanos. La ley entró, es decir, Dios envió la ley por medio de Moisés para dimensionar la ofensa. Pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Algunas traducciones, la mayoría que yo vi, colocaron aquí abusivamente agrandar. La ley entró para agrandar la ofensa o para abundar la ofensa. Pero esto ni siquiera tiene sentido, porque ya la gente era muy mala cuando Moisés recibió la ley de Dios. No, la ley de Dios entró para que dimensionáramos. Es la forma correcta de interpretar el griego allí. Dimensionáramos para que le pusiéramos un precio al fallo. Esta es una, repito, de las funciones de la ley de Dios. La humanidad recibe la ley de Dios e Israel, perdón, recibe el mandamiento de transmitirla y darle testimonio al mundo de lo que estaba mal, la idolatría, en fin, todas aquellas cosas que iban en contra de la ley de Dios, quedaron como un testimonio para toda la humanidad. La humanidad recibe esta ley y la rechaza. Y la rechaza. O sea, el primer paso es que somos enemigos de Dios. El segundo paso es que Dios dio un testimonio de que éramos sus enemigos y la humanidad rechazó este testimonio. El tercer paso, leámoslo en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así, porque habiendo conocido a Dios, es decir, la revelación de Dios, su creación, su ley, no le dieron el peso, es decir, no lo glorificaron, no lo reconocieron, se endurecieron en sus corazones como a Dios, como al único Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón, su necio, su duro corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Versículo 23. Y esta es la reacción de la humanidad desde siempre. Leemos claramente. Y cambiaron la gloria de Dios o el peso de Dios o la honra a Dios del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible. Es decir, se pusieron a adorar cosas, personas, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. El tercer paso es que Dios
simple y sencillamente nos dejó ser. Es decir, enemigos de Dios por el pecado, todos los humanos. Dios da una instrucción, una ley, pasa una factura. Esto es lo que me deben. En lugar de intentar reconciliarnos con Dios, el corazón del hombre fue, como dice acá, no darle gracias, sino que justificar en nuestros razonamientos y seguir el corazón, lo que nos hace feliz, como está muy de moda hoy, y cambiamos el hecho de ver a Dios como Dios y nos buscamos diosesitos, deidades, ya sea en personas, ya sea en imágenes, ya sea en lo que sea. Como resultado de esto, entonces Dios nos dejó ser. Dios nos entregó a ha dicho acá, a las pasiones de nuestro corazón, a las pasiones de nuestro corazón. Claro, esto no se quedó allí. Y el desarrollo termina con Dios llamando a algunos de los condenados a muerte para salvarlos. Este es el caso de Israel en tiempos de Moisés y a lo largo de la historia. Dios está sacando a sus escogidos de Egipto. Lo hice en este momento, lo ha hecho desde entonces y continuará haciéndolo. Dios resiste, se opone al corazón humano, duro, lo deja estar. Se opone al Satán también. Por supuesto que así es. Pero Dios, a sus enemigos, a algunos de ellos, tiene la gracia y el favor de llamarnos. No podemos pensar en que Dios es injusto, porque a pesar de habernos dado el testimonio a todos, todos rechazamos. Pero entre algunos de ellos, Dios nos llama y por medio del sacrificio de Dios mismo en el madero del Calvario, nos da una nueva oportunidad para reencontrarnos con Él, para reconciliarnos, como había mencionado el versículo de Romanos. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. El corazón humano en sí mismo es duro. Dios no tendría por qué haberlo endurecido. Dios lo dejó ser. Lo que se hizo fue resistirlo porque Dios tenía un plan. Así que cuando usted oiga la voz del Señor, cuando usted vaya a la Escritura, no endurezca su corazón. No recuerde estas palabras. Seguramente Dios le estará dando la oportunidad de volverse a Él. Dobleguemos nuestros corazones siempre delante del Señor. No nos endurezcamos, sobre todo si hemos creído en el Mesías, porque es a través de Él que se da esta elección y que también se da la circuncisión del corazón para justicia, para bendición de nosotros. Yo quería compartirle esto a usted. Espero que esto le ayude en su proceso de caminar y a entender cómo es que Dios opera. Dios es tan misericordioso que a pesar de a pesar de tener enemigos, haberles dado una instrucción para que los enemigos reaccionaran, que estos enemigos han rechazado eso, Dios los ha dejado ser, todavía de entre ellos, Dios haya escogido a aquellos para que creyéramos en su venida a la tierra como Mesías. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Lo espero la próxima semana para seguir aprendiendo de la Escritura. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.